Gloria al nombre del Señor. Cordial saludo para todos en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por permitirnos una vez más poder estar delante de su presencia y hacer en lo que nosotros nos deleitamos, que es alabar su santo nombre y ser edificados por su palabra. Así, hermanos, que hoy les estamos saludando muy cordialmente a todos, aquí la amada Iglesia del Señor en Amagá, a la familia pastoral. Qué bueno también poderles extender un saludo muy cariñoso en el nombre de Jesús, nuestro pastor, hermano Nicolás, hermana Fanny, su esposa y cada uno de sus hijos. Y qué bueno dar inicio hoy en el nombre de Jesús a la escuela dominical para la gloria de nuestro Dios. Qué importante estar allí en familia, reunidos, todos en un mismo sentir, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vamos a tener lectura de la palabra de Dios para dar inicio a este servicio, y para esta parte los quiero invitar a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 107. Vamos a leer a partir del verso 20 hasta el versículo 30. Lo hacemos en el nombre del Señor. Saludo a cada uno de los líderes, diáconos, a todos hermanos. La verdad es que a este tiempo hay que hacerle muy buena cara porque con nosotros sigue estando el Señor. Dice la palabra de Dios: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publique sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros esperamos que el Señor nos guíe a la patria celestial donde anhelamos estar por una eternidad. Presentémonos en oración, hermanos, y vamos a aprovechar esta mañana para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. Quiero, hermano, que elevemos una oración y a la vez váyale avisando a los hermanos para que nos conectemos y estemos así en la presencia del Señor. Maravilloso y eterno Dios, aquí estamos en tu presencia. Señor, rogamos que nos asistas, que tú nos bendigas de una manera especial. Oh Señor, que hoy tu palabra, Dios mío, refresque una vez más nuestras vidas, porque necesitamos cada día más de tu presencia. En esta mañana queremos alabarte y glorificarte en espíritu y en verdad, Señor, porque tú lo diste todo por nosotros. Hoy nosotros, las circunstancias no nos detienen para darlo todo por ti, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a alabar el nombre que es por sobre todo nombre. Te adoro, mi Señor, porque eres digno. Te adoro, mi Señor, porque eres todo para mí. Tú has sido mi refugio del dolor. En mi tristeza, mi consolador. Mis labios hoy publican tu alabanza.
mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Y soy feliz, 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 siempre feliz, mirando las estrellas de la noche, mirando en la mañana, es el mismo amanecer. Mi alma se extasia al pensar lo grande que eres, mi Señor Jesús. Mis labios hoy publican tu alabanza, mi ser se respira hablándote. Mi alma hoy se eleva a las alturas, brindándote mil besos con amor. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Y soy feliz, feliz, siempre feliz. Gloria a Dios. Hay felicidad y hay alegría en nuestros corazones, porque Jesús está con nosotros. Vamos a tener oración en este día, hermanos. Y qué bueno orar los unos por los otros. Si usted tiene un hermano cerca, estéle diciendo: hermanos, en el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Porque qué bueno sentir la compañía, el respaldo y el apoyo de la iglesia, hermanos. Gracias a Dios por los que te llaman y me llaman y nos dicen: sí se puede en el nombre del Señor. Entonces vamos a orar, hermanos, rogando al Señor que nos siga ayudando, que Él tiene el control de todo y que bendiga a su pueblo a nivel nacional y a nivel mundial. Soberano Dios, Padre Celestial, estamos en tu presencia y rogamos, Señor, que tú bendigas tu iglesia aquí en Amagá, cada uno de mis hermanos, Señor, la familia pastoral. Oh, fortalécenos, Dios mío, envía bendición, envía fuerza, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos sustente cada momento de nuestra vida, Señor, y sé nuestro refugio, nuestra fortaleza en todo tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Si mi vida está ya cascada, no permitas que se quiebre. Si es Babilonia, Digámoselo al que Señor. no se apague. Porque como el firmamento, aún más grande es tu misericordia. Permíteme que de tu mano fuerte me aferre.
está con su pueblo. Gracias damos a Él, porque Él es muy bueno, hermanos. Y hermanos, qué bueno aprovechar el tiempo y esperar que Dios nos hable en este día. Y como siempre lo he dicho, para la iglesia aquí en Amagá es de mucha bendición poderlos dejar la compañía de nuestro pastor, hermano Nicolás Dávila. Así, hermanos, que vamos a estar todos concentraditos allí escuchando palabra de Dios. Entonces, nuestro hermano Nicolás con nosotros, y que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Saludo para todos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un saludo muy especial para la amada iglesia del Señor acá en el municipio de Amagá. Nos es una bendición poder dirigirme hacia ustedes para compartir en esta mañana la enseñanza de escuela dominical, ya que es imprescindible que en tiempos como los que vivimos estemos plenamente convencidos de en quién hemos creído, por qué hemos creído y para qué hemos creído. La Biblia dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En este momento quiero hacer una oración para pedir que Dios añada bendición a su palabra, ya que el mensaje que voy a transmitir tiene trascendencia mundial, porque el Dios que tenemos es el Dios de este universo y el universo entero necesita conocerlo. Entonces, nos es de grande bendición desde este vasto punto del universo llamado Amagá, Antioquia, y en los labios de este humilde siervo poder transmitir algo tan grande y tan glorioso. El mensaje que voy a exponer lo he titulado El misterio de Dios en Cristo, y voy a orar para que Dios añada bendición a su palabra. Soberano y eterno Rey de la gloria, te doy gracias, Señor Dios omnipotente, bendito y adorado. Te ruego, Señor, dirige mis pensamientos, mis palabras y unge mi garganta, para que tu palabra, que es viva y eficaz, sea expuesta como conviene y llegue al corazón de cada uno de los que a través de este medio de comunicación pueden escuchar este mensaje. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, en los méritos de Cristo y para gloria de tu potente nombre. Te lo pido todo, divino Jesús, nuestro Redentor y Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Efesios capítulo 3, los versos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice el apóstol Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar el misterio de Dios. Cuando nosotros descubrimos en Cristo Jesús quién es Dios, entonces ya sabemos de manera positiva que no hay que estar pensando que existen dos o que existen tres. No existe sino un solo Dios que se manifestó en carne. Por eso el verdadero evangelio es Dios en Cristo descendiendo al mundo a salvar al hombre con su poder. Si la Biblia dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, entonces tenemos que observar de qué manera y por qué esto es un misterio. La Biblia dice: cuando Jesús estaba en su ministerio público, le hizo una aclaración tremenda a los apóstoles, cuando los apóstoles le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas?
porque la parábola es el proverbio en el que el sabio expone unas verdades profundas y gloriosas que se necesita prácticamente una aclaración de los labios del que la ha pronunciado. Por eso él dijo: de antemano abriré mi boca en proverbios y declararé cosas escondidas desde tiempos antiguos. Los discípulos querían que así como él aprendían del divino maestro, le entendían y para ellos les quedara claro, entonces también para los que escuchaban pudieran aprender lo que ellos aprendían y oír lo que ellos oían. Pero Jesús lo que les dijo fue: bienaventurados vuestros oídos porque oyen y vuestros ojos porque ven, porque os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, oír lo que oís y no lo oyeron, porque la verdad es que en la misericordia de Dios es que se refleja que claramente para aprender a alguien tan grande y tan glorioso como es nuestro Dios, se necesita una intervención gloriosa ampliando la capacidad del coeficiente intelectual que hay en nuestras vidas para revelar cosas tan grandes, pero no para personas que se creen superdotados en el conocimiento y la sabiduría, sino que esto fue escondido de los sabios y entendidos y revelado a los niños, porque esto solamente lo aprende el humilde. ¿Por qué razón? Porque cuando penetramos en la profunda sabiduría del Dios Altísimo, estamos penetrando algo tan grande que esto no es para la gloria del hombre, esto es directamente para la gloria de Dios. La sabiduría de Dios, lo primero que está claro en las Sagradas Escrituras es que no es algo que el hombre lo tiene en sí para gloriarse en ello. Cuando Salomón pide sabiduría al reconocer su incapacidad para gobernar un pueblo tan grande, se humilló, clamó, oró, le pide a Dios sabiduría y entonces Dios le responde y le da sabiduría, pero Dios le hace una tremenda aclaración. Le dice: por cuanto pediste sabiduría y no pediste para ti nada. Es decir, la sabiduría que viene de Dios es única y exclusivamente para la gloria del que la da, porque es sabiduría pura, sabiduría que viene de lo alto, sabiduría que no confunde a nadie, sino que le hace la tremenda aclaración de lo que Dios expresa en la sabiduría. Por eso en el ser humano tenemos el tremendo problema. El problema del ser humano es que el ser humano posee 5 clases de ignorancia. Una ignorancia es no saber nada. Otra ignorancia es saber lo que no se debe saber. Otra ignorancia es saber mal lo que se sabe, porque una verdad a medias es peor que una mentira completa. La cuarta ignorancia es la ignorancia involuntaria. Era la ignorancia que tenía Saulo de Tarso antes de convertirse a Dios y llegar a ser el apóstol San Pablo. Él dijo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, lo cual también hice. El que desconoce a Dios en Cristo está haciendo cosas contra el nombre más grande que hay en el cielo y en la tierra, el cual contiene toda la plenitud de Dios sin que falte nada. En Jesucristo está condensada la plena deidad, potencia del único Dios, sin llegar a ser 2 dioses, sin llegar a ser un Dios, un segundo Dios, diferente al Dios eterno. Por donde uno observa las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que esto es así. La quinta ignorancia es la ignorancia voluntaria, aquella ignorancia que el hombre la sustenta en el orgullo, que aunque le aclaren las cosas y se le haga ver la verdad, dice: por el solo hecho de que lo creí así, lo enseñé así, yo sigo sustentando la teoría de que así es, aunque en la misma conciencia le diga que está equivocado, porque un sincero equivocado enreda cantidades de personas, pero lo cierto es que Dios a nadie lo enreda. Dios trae libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y por eso la libertad está en: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso, para Dios rescatar al hombre, lo que hace es que dice, lo primero que se aclara la Biblia es: envió su palabra.
envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Y dice, alaben la misericordia de Dios y las maravillas para con los hijos de los hombres, y hace alusión directa a un milagro grande y glorioso que él hizo cuando hizo endurecer las olas del mar con sus discípulos a medianoche en ese mar a punto de perecer. Y dice que la ciencia, el conocimiento que había en ellos, el Salmo lo dice, los que hacen negocios, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, dice, vieron las maravillas en lo profundo del mar. Cuando dio la orden, el mar se endureció, y dice que el alma de ellos se derretía del temor, porque vieron que todo el conocimiento que los humildes apóstoles pescadores del mar de Galilea tenían, ellos eran expertos en el manejo del mar y de las olas, pero ese día ellos se dieron cuenta que iban a perecer, y allí fue donde quedó claro que este Jesús es el Dios que tiene poder sobre la bravura del mar. Ahí es donde aparece que Él no tiene ninguna limitación. Lo que acontece es que en Jesucristo está lo que se llama verdadero Dios y verdadero hombre, y esto es lo que quiero aclarar a la luz de las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que a medianoche, cuando ellos veían que iban a perecer porque las olas subían hasta el cielo y descendían hasta las profundidades, y dice que de repente ellos se dan cuenta que sobre el mar embravecido hay uno que camina sereno sobre las olas encurecidas, hasta el punto que lo llegan a reconocer. Y cuando lo reconocen, hasta el mismo Pedro le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo camine hacia ti también sobre las olas. Y le dijo, venid. Y él se bajó del barco y comenzó a caminar. Cuando miró alrededor a ver cómo estaba el ambiente, se hundió, y entonces tuvo que gritar, sálvame que perezco. Y el que estaba allí imponente, cabalgando sobre las olas, extendió su mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Algunos llegan a decir que lo que hizo Jesús con Pedro fue que lo convirtió en un momento en un cuerpo astral. Pues si lo convirtió en un cuerpo astral, ¿en qué cuerpo iba cuando se hundió? No, Señor, lo que allá hay es una demostración del poder del Dios que hizo los cielos y la tierra, y que controla todo el orden de la naturaleza, y que nada de lo que Él ha creado, es decir, juega en contra de Él. Todo la creación que Él hizo le tiene que obedecer, se le tiene que someter, porque Él es el que gobierna y domina sobre todo. Bendito el nombre del Señor. Por esa razón, la Biblia enseña que el Verbo fue el que se hizo carne. Cuando la Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El término con Dios no es el término griego. El término griego es pros, que implica que la palabra de Dios pertenece a Dios como la palabra del hombre pertenece al hombre. Es decir, en Dios está la palabra creadora manifestada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en la manifestación de Dios en carne, sí es donde está el gran misterio, porque lo que hace Juan, el pasaje de San Juan 1, del 1 al 18, me muestra de que Jesús dedicó tiempo en la instrucción de sus discípulos, en enseñarles el plan glorioso de la creación en el Edén, y el establecimiento del huerto del Edén, y la forma en que todo esto funcionó. Cuando Juan dice esto, en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Los que lo interpretan de otra manera desde el punto de vista filosófico fueron los que terminaron sacando 2 o 3 dioses del término verbo o palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque en el año 484 es donde aparece el maestro de Sócrates, que era el filósofo asiático llamado Anaxágoras.
Anaxágoras fue el primero en descubrir que el pensamiento era el que transmitía el logos o la palabra, que al exprimir el pensamiento se producía la palabra, por eso se llama expresión. Entonces él llegó a decir que el pensamiento y la palabra era otra divinidad aparte del que la pronunciaba. Más adelante, un filósofo de Alejandría y judío llamado Pilo, entonces dijo, el verbo es una deidad inferior, emanente de la deidad superior, que en este caso es lo que muchos dicen, es el Padre. Pero lo cierto es que en Jesús está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu y está todo lo que quiero demostrar por las Sagradas Escrituras, que lo encierra solamente Jesucristo. Por eso Jesucristo es continente y contenido, encerrando en esto la existencia y manifestación gloriosa del único Dios que vive y permanece para siempre. Por eso dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron. Contra ella hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Pero le da la vuelta a esto y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él, que es la luz, fue hecho y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por esa razón es que dice la palabra de Dios que de esa plenitud es que nosotros tomamos todos y gracia sobre gracia, porque cuando se manifiesta el continente y descubrimos el contenido en él, nos damos cuenta que Jesús nunca perdió la eficacia de la palabra creadora con la cual se pueden hacer todas las cosas. Los hombres que se acercaron a él con esta plena seguridad de que en él estaba el contenido que tiene la solución a todo problema que se le presenta al hombre, encontraron el tremendo beneficio. El primero que yo observo que se acercó con esa seguridad de que en Jesús está toda la potencia divina que hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, fue un leproso que se le acercó y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si tienes la voluntad y quieres, lo puedes hacer, porque a ti te sobra el poder. Es decir, el contenido que hay en ti es suficiente para que esta lepra que me tiene aislado, que me tiene lejos de mi familia y que me tiene totalmente fuera de la comunión social, pueda yo volver a mi estado de vida que antes tenía. La lepra es un tipo del pecado, el que restaura al hombre para volver a la comunión plena con el Dios de la gloria es Jesucristo el Señor. Gloria al nombre del Señor. Por eso inmediatamente Jesús se acercó y lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. En ese momento se acercó el continente, brotó el contenido y la lepra se tuvo que ir, porque el poder de la palabra de Dios es la que hace el efecto cuando uno puede creer que en esa palabra está todo lo que nosotros necesitamos. Este hombre quedó limpio inmediatamente. Pero algo más glorioso está cuando alguien vino a buscar ese contenido en el continente, que en este caso es Jesucristo. Gloria al Señor. Y el contenido es toda la plenitud de Dios en palabra, autoridad y poder, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Dice que un centurión que tenía a su criado gravemente atormentado porque le había caído una parálisis que lo tenía totalmente inmovilizado, y la angustia de él parece que era un buen siervo de una responsabilidad tremenda, pero este hombre, viendo la angustia que su siervo tenía por no poder servirle, vino directamente donde Jesús y le dijo, Señor, necesito que sanes a mi siervo. Necesito que me lo sanes, está en casa gravemente atormentado por esta enfermedad. Y entonces Jesús le dijo, yo iré y le sanaré.
Este hombre tenía conocimiento de frente a quién estaba y entonces dijo, no se le ocurra, no lo haga. No lo haga. ¿Quién soy yo? ¿Quién me creo yo para decir que vine por usted y lo voy a llevar, aunque era una autoridad, era un centurión? Entonces dijo, no quiero que esto se haga así, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo hombres bajo mi autoridad. Digo a este soldado, ven y va, y a mi siervo, ven y viene, o le digo, ven y viene, y a mi siervo le digo, hágame esto, y me lo hace. Pero ¿quién soy yo para darte órdenes que vayas a mi casa a hacerme este beneficio? Pero inmediatamente le dijo, solamente suelta el contenido que hay en ti, di la palabra y mi criado será sano. Oh, Jesús se maravilló. Y entonces dijo, oh, ni en Israel he hallado tanta fe. Ahí es donde él dijo, de cierto os digo que vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y se volvió al centurión y le dijo, vete, y conforme lo has creído, así te sea hecho. Y dice que cuando descendió a la casa se dio cuenta que cuando Jesús dijo esto, la parálisis se fue. El siervo inmediatamente se levantó, porque cuando se le crea el contenido, se produce inmediatamente el acontecimiento. Gloria al Señor. Lo mismo acontece con la mujer sirofenicia, que comienza a caminar en pos de Jesús y a decirle, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, necesito que me la liberes. Y clamaba, ten misericordia, y gritaba en alta voz hasta que sus discípulos les preocupó esto, y entonces se disgustaron en gran manera y le dijeron, maestro, despáchala, despídela, da voces tras nosotros. Pero Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y dice que cuando esta mujer escuchó esto, que parecía un rechazo total, corrió y se echó a sus pies, se arrodilló y le dijo, Señor, aún los perrillos comen de la mesa, de las harinas que caen de la mesa de sus amos. Deja caer una harina del contenido del pan que descendió del cielo, y una sola migaja arrojará de mi casa al demonio y el efecto que hace en mi hija. Y dicen que Jesús se sorprendió y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Vete, y como lo creíste, así te se ha hecho. En ese momento creyó al contenido, y el acontecimiento fue que el diablo tuvo que huir, porque cuando uno cree que la palabra de Dios es verdad, gloria al nombre del Señor, y que esa verdad se manifestó en el continente que es Jesucristo. Por eso la combinación plena consiste en la forma en que esto se hizo, que es lo que forma realmente lo que se llama el misterio de Dios. Por esa razón el misterio de Dios, nos damos cuenta, es en la encarnación, en la forma en que Él se manifiesta. Dice que el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Belén. En Belén de Judea dice que fue el ángel enviado, y cuando el ángel llegó donde estaba la bienaventurada María, la saludó y le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se asombró y comenzó a pensar qué salutación sería esta, pero el ángel le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí tú concebirás en tu vientre, le darás a luz un hijo, se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el misterio está en esto. María no era tarada, ella sabía perfectamente que para traer un hijo a la existencia tenía que tener relación con un hombre, y así entonces vendría
a tener un hijo, y ella le hace una sola pregunta, pero la respuesta la dejó satisfecha. Ella pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cuando uno entiende este misterio desde este punto de vista, porque Dios es Espíritu y Dios es Espíritu Santo. Yo, como trinitario de nacimiento, duré mucho tiempo confundido y preocupadísimo, porque en la doctrina que me habían enseñado desde niño, Jesús aparecía con dos padres. Algunos dicen: ¿cómo que dos padres? Pues la doctrina de la Trinidad enseña que el Padre envió el Hijo, y el Padre se quedó en el cielo y lo envió. Cosa que está totalmente en contra de lo que enseña las Sagradas Escrituras, porque la Biblia enseña que el Hijo no fue enviado desde el cielo. La Biblia dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Dos cosas tenía que cumplir el Hijo: ser nacido de mujer y ser nacido bajo la ley. Por esa razón, cuando María escucha esto, entonces cuando el ángel le hace esa tremenda aclaración: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Altísimo y cubridor con su sombra y su poder, no hay sino uno. Gloria al nombre del Señor. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede, del Omnipotente. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, porque aquí, si unimos perfectamente el término figurado que estoy usando para que se me entienda más claro esto, entonces es allí en Jesucristo donde se cumple perfectamente la unión única y perfecta, indivisible, de lo humano y lo divino, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué razón? Porque Dios como tal es realidad eterna y el hombre es realidad histórica, y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La evidencia de ello está en que Jesús dijo: ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he dicho la verdad. La Biblia dice: sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Esto encierra a todo hombre, cristiano o no cristiano. Somos mentirosos por una razón: por la limitación que tenemos. Nosotros estamos sujetos a lugar, espacio, distancia y tiempo. Si yo le digo a alguien que me encuentro con él a las 10 de la mañana o a las 11 en determinado lugar, a una distancia de 15 o 20 kilómetros, y yo voy a tratar de cumplir y tengo que viajar para llegar, entonces tengo la tremenda dificultad de la distancia, que en ello me puedo varar, puede haber un accidente, puede haber algo que me impida el paso, me puedo enfermar o hasta me puedo morir y no puedo cumplir. Resulta de que también la Biblia dice: mi pueblo es pueblo que no miente. Entonces alguno puede decir: entonces ¿por qué hay una contradicción? No hay contradicción, porque cuando yo tengo el firme propósito de cumplir lo que salió de mis labios, esto, aunque para muchos sea mentira, entonces para Dios sí es una tremenda verdad, porque Dios conoce la intención que hay en mi vida. De yo tener la intención a cumplirlo, sí me veo obligado a las tremendas limitaciones, mientras que Jesús demostró perfectamente que él no tenía limitación. Cuando él solamente trató de mostrar que había limitaciones que no sabía el día de su venida, simplemente está hablando como hombre para que nosotros seamos conscientes de que esto es potestativo solo a él revelarlo el momento, porque así como él escogió el momento y la hora de su nacimiento y el momento y la hora de su muerte, entonces él, como el Padre, todo lo tiene en su sola potestad, todo lo tiene diseñado. Bendito el nombre del Señor. Entonces el misterio en la encarnación está en ello. Cuando María dice: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí
según tu palabra, entonces ahí es donde solamente María tiene que ver en el componente humano con el que se forma el hombre. La ciencia lo ha comprobado. La Biblia no contradice la ciencia. Yo investigo mucho la filosofía y hasta me agrada mucho estudiar filosofía, no para juzgar la Biblia por la filosofía, sino la filosofía por la Biblia. ¿Por qué razón? Porque allí es donde está la tremenda aclaración de ello. El ser humano estamos compuestos de 46 cromosomas. Los 46 cromosomas se forman de la siguiente manera. El hombre aporta 23 cromosomas y la mujer aporta en el óvulo 23 cromosomas. Se nos había dicho algún tiempo que el hombre era el que engendraba y que la mujer no engendraba. Con el tiempo la ciencia ha descubierto que sí engendra, es un 50-50. La mujer aporta 23 y el hombre 23, ahí están los 46. De hecho, cuando surge la filosofía de la llamada evolución por el médico naturista llamado Carlos Darwin, como cosa extraña, en nuestro país es donde la única parte donde en el planeta, según los datos, está el mono tití, que es un miquito pequeñito y que es el único que contiene los 46 cromosomas. Por esas razones con el que hacen los experimentos en los laboratorios para probar medicamentos que pueden servir para el ser humano. Entonces allí se muestra claramente que ellos sí lo tienen y como algo que es un orden perfecto en la naturaleza, en lo que Dios crea, en lo que Dios hace, es que realmente la hembrita posee el cromosoma XX y el machito el XY. Entonces, sencillamente lo que quiero decir con esto es que el aporte que la parte divina tiene directamente para que el verbo se haga carne y habite entre nosotros es que se aporta solamente allí. Allí se aporta lo que aportaba la mujer, pero lo que Dios hizo fue el tremendo milagro de hacer el aporte que hace el hombre, porque allí el hombre no tiene ni rastro. Allí es donde el verbo se hace carne y reitero, es donde se combina lo eterno con lo histórico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esa razón Jesús dijo: créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, todo milagro que Jesús hizo, lo hizo el poder del Padre. Gloria al Señor, sin dejar de ser Dios manifestado en carne. Por eso le digo, el componente, la casa de la sabiduría, el templo en el que Dios nos visitó en Cristo para salvarnos, se llama Jesucristo. Por eso la Biblia dice la sabiduría, cuando en Proverbios capítulo 8, todo el capítulo 8 de Proverbios habla de la sabiduría. Y en el verso 17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Anhelaba un punto en el universo en el que pudiera encontrarse con la grandeza y la sabiduría de Dios, y entonces hasta llegó a decir: quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla, llenaría mi boca de argumento. Pero Dios apenas le habló desde el torbellino, y cuando le habló le dijo: más bien yo te preguntaré y tú me responderás, porque el que tiene la palabra es Dios. Algunos dicen: Dios tiene la última palabra. Para mí, yo no consigo eso así. Dios tiene la palabra. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso Él dijo: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando uno los desliga, cuando uno trata de separar el contenido del continente, resulta enredado en un tremendo problema. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ahí aparece Él como el Hijo enviando al Padre a que trabajara, cuando la mitología que nos enseñaron era que el Padre era un viejito canosito que estaba
a un lado del hijo y que el hijo estaba impidiendo porque el padre estaba para darle un golpe al planeta, a la tierra, y que el hijo estaba ahí con la mano extendida para que no la golpeara, y que el Espíritu Santo estaba en forma como de paloma en el medio de los dos. Esto es una mitología que no tiene pies ni cabeza. Bendito el nombre del Señor. Déjeme decirle que la Biblia me dice que en el centro del universo no están sentados dos ni están sentados tres. La Biblia me dice, Él está sentado sobre el centro del universo, desde donde mira los moradores de la tierra, que son como langostas. No hay sino uno que controla y dirige todo este vasto universo. Es el gran Dios que hizo los cielos y la tierra y se llama Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces allí, cuando parece que es un atrevimiento, cuando Él dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. En otras palabras, yo soy el continente, el que está en mí es el que trabaja, es el que hace. Dios todo lo que hace, lo hace con el poder de su palabra. Mi Padre es el labrador, y comienza a mostrar qué es lo que está haciendo. Dice, todo el que en mí no lleva fruto lo quitará, pero el que en mí lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. La obra de la redención, la obra de la santificación, la obra de la purificación y limpieza de su iglesia es obra de un solo Dios a través de una sola palabra que vive y permanece para siempre, y que cuando Él lo dice es un hecho. Entonces dice, el que en mí lleva fruto lo limpiará, y enseguida hace la tremenda aclaración y dice, para que no se confundan y crean que es que mi Padre es otro y tiene otra palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Cristo con su gloriosa palabra nos ha limpiado, nos ha rescatado, nos ha redimido. Bendito el nombre del Señor. Por eso creemos con toda el alma y con todo el corazón que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo dijo, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al nombre del Señor. En Cristo está todo lo que usted pueda pensar y analizar y comprender en Dios. Solamente se halla en la persona de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No hay otro tan grande y tan poderoso, tan glorioso como Él. Gloria al Señor. Por eso ahí está el misterio de la piedad revelado. Algunos dicen que cuando nosotros decimos que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, que entonces la Biblia también dice que en nosotros habita la plenitud de Dios. Pues déjeme decirle que la plenitud de Dios habita en nuestras vidas, pero solo en plenitud de conocimiento. En plenitud de conocimiento es que Dios plenamente es el que ocupa y gobierna nuestras vidas. Por eso Él habita por la fe en nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor. Por eso esto está escrito en la palabra de Dios, donde dice, por esta causa, dice Efesios capítulo 3 y el verso 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, cuál sea la anchura, sea la longitud, la profundidad de la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, la riqueza de pleno entendimiento es lo que nos lleva el conocimiento pleno, de que el Dios de la gloria lo llena todo, y por esa razón los que caminamos con Él en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí.
Es decir, lo que se presenta como hijo de Dios, vuelvo y reitero el término figurado, es el continente que contiene el contenido pleno de toda la plenitud de Dios. Entonces Pablo dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pero lo que Cristo vivió en la carne, lo vivió en el amor al mundo. Y aquí quiero dejar una tremenda aclaración que puede mostrarnos precisamente que Él merece la honra, la gloria y la alabanza, y que no hay ningún despropósito en el término cuando se dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, Dios en Cristo vivió en el amor al mundo, es decir, en lo que Dios es, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En la plenitud de lo que Él es, que es amor y que es espíritu, es que habita, gloria al Señor, el contenido en el continente, reitero, ahí está toda esa plenitud. Entonces resulta de que sería una tremenda deshonra. Eso me decía alguna vez dialogando con un filósofo maestro de la gnosis, me decía, ¿a usted le parece mucha gracia y mucha honra que el Padre mande al Hijo desde el cielo y lo haga venir a la tierra a ponerle las espaldas al enemigo para que lo destrocen, para que lo hieran, para que le pongan una corona de espinas, para que le abran el costado y para que le quiten la vida? ¿A usted le parece mucha honra decir eso, de que el Padre hizo eso con el Hijo? Le dije, amigo, se dio contra la roca. Yo no soy trinitario, yo soy unicista. Yo creo en la existencia única, absoluta y soberana del único Dios creador del universo que se manifestó en carne. Entonces ahí sí me citó el texto y me dijo, entonces, ¿por qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dije, amigo, porque uno tiene que conocer ese lenguaje de Dios, y cuando uno conoce el lenguaje de Dios y le ha hecho el seguimiento a las profecías que tenían que cumplirse en Jesucristo, le dije, en Jesucristo se manifestó, fue el mismo Jehová de los ejércitos. Y me dijo, ¿a dónde lo comprueba eso la Escritura? Y le dije, en el libro del profeta Isaías, capítulo 50, y en el verso 6, dice Jehová, di mi cuerpo a los heridores. Lo que Él dio fue lo que Él proporcionó desde antes de la fundación del mundo. Ya existía no como un hijo preexistente con Él, sino en el plan eterno de Dios ya estaba destinado el Cordero sin mancha y sin contaminación, preparado para el día y la hora en que esto sería una tremenda realidad en la tierra de los vivientes. Entonces allí sí dijo, di mi cuerpo a mis heridores y mis mejillas a los que me mecaban la barba. No escondí mi rostro de espupas y de esputos, es decir, de toda clase de grosería que le arrojaron a su rostro. Esto lo sufrió el mismo Jehová, manifestado en carne por amor a nosotros, para salvarnos, sin dejar de ser el fuerte, el valiente, porque Jehová es varón de guerra, y como varón de guerra enfrentó al diablo, enfrentó al pecado, enfrentó la misma muerte, y por eso Él dijo, derriben este templo, en 3 días lo levantaré. Lo dijo el contenido, diciendo que levantaría el cuerpo en el cual nos redimió. Donde Jesús nos dio a Dios se queda en la tumba, pero Jesús se levantó y vive por los siglos de los siglos. También dijo Jesús, porque a mí como el continente, nadie podrá liberar de mi contenido, porque mi contenido contrarrestará el pecado, contrarrestará la muerte. Nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo estoy pronunciando porque esto es lo que pronuncia mi contenido, Jesucristo. Dios, por eso les dejo en claro,
tanto el cuerpo que es Dios hecho carne y el contenido que es toda la plenitud de Dios forma una sola unidad indivisible y no puede ser dividido. Por eso Él es el Rey eterno, inmortal, invisible. Todo reino dividido contra sí mismo cae, pero nuestro Rey vive y permanece para siempre. Por eso el gran triunfo del Calvario dejó al diablo perplejo, porque siempre que se enfrentan dos valientes y el uno mata al otro, el que lo mató es el vencedor. Pero allí en la cruz del Calvario fue todo totalmente diferente. Allí el que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, el que murió por nosotros en el Calvario, fue el que lo derrotó al tercer día, y conforme a su contenido, al tercer día se levantó y vive por los siglos de los siglos. Y por eso creemos que Jesucristo es el gran Dios eterno y que no hay otro fuera de Él. Gloria al nombre del Señor. Por esa razón, dividirlo es imposible. Dividirlo es imposible. Allí estaba la palabra manifestada con el mismo poder, con la misma autoridad. Gloria al Señor. Por eso dijo, y fue hecho, mandó y existió. Qué agradable es cuando uno puede decir sin temor a equivocarnos que sabemos plenamente que el Dios que tenemos es el único Dios eterno que vive y que permanece por los siglos de los siglos y que no hay otro fuera de Él. Bendito el nombre del Señor. Por eso en Jesucristo se combina lo eterno y lo histórico, y Jesús partió la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y Jesucristo sigue siendo el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso ahí está claro el misterio, el gran misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande. Cuando se menciona algo grande es porque es grande. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando es recibido arriba en gloria, los ángeles que no lo habían visto, manifestado en carne, gritaron y dijeron: ¿quién es este Rey de gloria? Y la respuesta fue: Jehová el fuerte, Jehová el valiente, Jehová el poderoso en batalla. El que dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En ese cuerpo nos rescató y en ese cuerpo subió al cielo como el poderoso en batalla, y subió para cumplir. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Reinó sobre las naciones. Dios en el Antiguo Testamento reinó sobre la nación de Israel hasta el día en que lo desecharon, pidieron rey, pero con la obra gloriosa del Calvario, ahora Él es mi Rey, ahora Él es mi Dios, ahora Él es mi todo, ahora Él es todo, en todo. Gloria al Señor, se llama Jesucristo. Por eso lo que quiero dejarle en claro es lo siguiente. Vean, Jesucristo como Dios manifestado en carne, gloria al Señor, es el que llenó todos los requisitos que son totalmente claros y contundentes y que nadie los puede contrarrestar, porque lo que estoy predicando lo he sustentado en las Sagradas Escrituras, y la Biblia me muestra que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, se hizo hijo sin dejar de ser el Padre, se hizo cordero sin dejar de ser león, se hizo oveja sin dejar de ser el gran pastor de las ovejas, y se hizo sacrificio sin dejar de ser el gran sumo sacerdote que ofrece el sacrificio acepto delante de la presencia de Dios. Por eso el escritor a los Hebreos dijo:
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos purifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno es el Espíritu del Padre. Y entonces no dice que ofreció otro, dice se ofreció a sí mismo, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, y ese cuerpo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue el que ofreció el Padre en calidad de sumo sacerdote en su manifestación gloriosa. En carne ofreció el sacrificio, mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin dejar de ser el mismo. Por eso digo, allí aparece sacrificio y el que lo ofrece es el mismo. Gloria al Señor. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero allí esta gran ofrenda fue la que hizo perfectos para siempre a los santificados. Se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, no para servir a una dualidad ni a una trinidad, sino para servir al único Dios que vive y permanece para siempre. Se llama Jesucristo, no hay otro y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús hay salvación y hay vida eterna. Hermano y amigo, si el mensaje que has escuchado te es de edificación y te ilumina tu mente para tú conocer que Dios es el que predicamos, por qué decimos que existe un solo Dios creador de todas las cosas, le pido que por favor se suscriba a nuestro canal para que mensajes de doctrina como esta lleguen a tu vida cada vez que montamos uno de estos mensajes por este medio de comunicación. En este momento quiero hacer una oración por todos los que han escuchado y por los que van a escuchar, para que Dios añada bendición a su palabra y que la revelación gloriosa de Dios haga que la lámpara divina del Dios Todopoderoso ilumine las mentes para conocer la gloria de Dios en la cara de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, soberano y eterno Rey de la gloria. Te doy gracias, Señor Dios omnipotente, bendito y adorado. Te ruego, Señor, que esta tu palabra que ha sido predicada de una o de otra manera ha de ser oída por muchas personas en este universo. Haga el efecto que tú quieres, Señor, que ella haga, Señor, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, oh Rey de la gloria, y a Jesucristo, Señor, que es, que era y que ha de venir. Gloria al nombre del Señor, y que es el continente que tiene todo el contenido de la esencia divina que salva y liberta al perdido. Que Dios nos bendiga a todos ricamente.